ਜਾ ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਂ ਕਹਿਵਾਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਸੀ ਮੈਂ ਉਹਨੇ ਉਹਦਾ ਕਮਰਾ ਦਿਖਾ ਲਿਆ ਹੈ ਨੀ ਇਹ ਅੱਛੀ ਨੋਰਵੀਜਨ ਲੱਕੜੀ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਰਹਿਣਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਜਾ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਤੇਰੀ ਮਰਜ਼ੀ ਮੈਂ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇਖਿਆ ਕੋਈ ਉੱਥੇ ਕੋਸੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੈਂ ਦੂਰੀ ਤੇ ਬਹਿ ਗਿਆ ਸਮਾਂ ਸੋਚ ਕੇ ਉਹਦੀ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀ ਕੇ ਅਸੀਂ 2 ਵਜੇ ਤੱਕ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਫੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸੌਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ Ramón Lobo, buenos días. Buenos y tranquilos días. Bueno, dentro de lo que cabe, ¿no? Bueno, hoy sí, por la mañana aquí tranquilo. Ayer hubo aquí mambo también en Madrid. Sí, he visto algunas imágenes en la plaza de Callao, de hecho, ¿no? De gente tirando sillas y protestando por la violencia policial en Barcelona. Sí. Pero es que incomoda mucho todo. Incluso a mí me resulta muy incómodo escuchar estas grabaciones que hemos tenido acceso en la SER sobre el operativo policial, ¿no? No porque tenga ninguna crítica con el trabajo, pero todo añade, no sé, una sensación de desasosiego y de desánimo, ¿no? Sí, pero yo creo que, fíjate, el gobierno que le criticamos tanto, creo que lo está haciendo bien. Lo que hay que hacer es tener calma, no sobre reaccionar y esperar, porque esto tenderá a calmarse. Ya se ha visto ayer y el otro día también hubo unas imágenes de mientras que unos intentaban montar en Barcelona una hoguera, otros independentistas trataban de apagarla. Lo que hay que aislar a esta gente violenta que es, no sé, son 500 según la policía, es gente muy joven. Y lo que sí habría que reflexionar sobre el odio que se ha generado, la cultura del odio en todas las partes, también aquí desde Vox y otros partidos políticos, que no están mostrando una gran altura de Estado, me refiero al Partido Popular y a Ciudadanos. De hecho, esto que decías en la calle, ¿no? Hay que entender el derecho a la protesta, por supuesto, pero ayer contaba Íñigo Domínguez que lo que más le sorprende de los días que estuvo en Barcelona es cómo la gente no ve al otro como individuo, lo ve ya como enemigo. Es muy difícil hacer esa convivencia, ¿no? Sí, eso es un problema grave porque es lo que sucede en las guerras. Deshumanizas al otro para poder actuar sobre él, pero al deshumanizar al otro te deshumanizas a ti. Entonces entramos en una espiral mucho más complicada. Creo que el centro de entendimiento que hay entre las dos sociedades, digo, la que se quiere independizar y la que no, sigue siendo muy amplio y sobre eso hay que trabajar. Pero en el momento que ese centro de entendimiento, de reconocimiento del otro sea pequeño, entonces en esta generación no hay nada que hacer. Hay un gran trabajo, el problema son las elecciones, que todo el mundo tiene ahora un discurso impostado debido a las elecciones, y a partir del 10 de noviembre hay que buscar otro tipo de actitud. Lo que sí hay que tener claro es que esa manifestación pacífica de 500.000 de personas, o cuando han salido 1 millón de personas o más, esa es la realidad con la que tenemos que trabajar. Y esos son los interlocutores, no los que están quemando contenedores. Exacto, ¿no? Y ahí hay una realidad política que hay que resolver políticamente. Y que todo esto que estamos viendo, todas estas hogueras, como dices tú, hay que localizar a la gente que las hace. Es verdad que en conflictos, esto lo cuenta mucho Gervasio, ¿no? En cualquier conflicto, incluso la persona más buena está a un paso de convertirse en la persona más mala, porque el odio genera eso, ¿no? Pero lo que estamos viendo es producto de una serie de personas, no una serie de colectivos, ni siquiera, ¿no? No sé, es muy complicado. Hombre, hay manuales de lucha callejera. Ayer había gente aquí en Madrid vestidos de negro que recuerdan al Black Bloc, ¿no? De las luchas contra el G20. Porque sabe que hay cámaras en Callao, claro. Sí, entonces, bueno, no sé. Yo creo que hay que tener calma. El Estado es más fuerte que todo esto. Y cuando el Partido Popular, por ejemplo, está pidiendo la ley de emergencia, pero si ya hay coordinación policial, no es necesaria la ley de emergencia. El 151 es que Rivera no ha salido ni la Constitución ni lo que ha dicho el Tribunal Constitucional sobre el 155. Hay que tener calma y, sobre todo, progresión en la respuesta. ¿No te parece una falta de solidaridad política criticar que, por ejemplo, un ministro salga a cenar una hora? Bueno, eso es increíble. Es absurdo, ¿no? Sobre todo García de Gea, que es el de las aceitunas, que le ha hecho una tope en el cerebro porque pidió la dimisión del ministro. Pero bueno, pero ¿qué me dices? Si has tenido un ministro como Zoido, que se ha pasado comiendo un marisco todo el ministerio, o la antigua alcaldesa de Madrid, mujer de un célebre expresidente español que estaba de spa cuando se estaba quemando en Madrid Arena. Pero no creo. Hay que tener un poquito de decencia política, y el Partido Socialista sí estuvo al lado del PP cuando hubo que hacer el 155, o cuando decidieron hacer el 155, y el PP no está al lado del Partido Socialista. Oye, vamos a empezar con lo nuestro, porque si no vamos a acabar mal. I believe what I say. Why does everyone get me wrong?
If I told you different, would it sound the same? Would it make a difference in any way? Oh no, I know I done wrong. No es el caso de lo que hablábamos, pero en la mayor parte de muchos de los conflictos que tratamos en estas conversaciones que tenemos tú y yo es la religión. Judaísmo, el cristianismo, el islamismo, que creen en el mismo Dios, pero lo que les diferencia es la forma de entender ese Dios. El Islam, o dentro del Islam, eso se complica al no ser una religión monolítica. Y queríamos hablar un poco de las diferencias que hay entre el Islam sunita y el chiita, entre el wahabismo y el sufismo, que es el yihadismo. Hay tanta ignorancia, es igual que pensar que en todo el mundo árabe se habla un solo idioma, ¿no? Es que yo creo que no deberíamos enseñar la religión católica a las escuelas. Lo que hay que enseñar es la historia de las religiones, con lo cual tendremos un mejor conocimiento del Islam y de otras religiones. Ellos saben más de nosotros que nosotros de ellos. Para tratar de comprender conceptos como estos hemos recurrido a una experta que es Dolors Bramón, que es doctora en filología semítica y profesora emérita de estudios árabes en la Universidad de Barcelona. Su último libro publicado es El Islam hoy. ¿Cómo estás, Dolors? Buenos días. Muy bien, buenos días. Buen día. Uno de los errores más frecuentes que cometemos en Occidente es ver el Islam como un todo monolítico cuando es una religión pues poliédrica, ¿no? Muy diversa. ¿Por qué no hay un solo Islam? Porque es imposible. Cada persona tiene su pensamiento y me parece bien que lo tengamos. Pero además el Islam se distingue porque promociona el que cada creyente entienda las cosas según las luces que tenga. Así como el cristianismo y el judaísmo son más monolíticos en su dogma, el Islam, el Corán concretamente, que es el libro que contiene la doctrina del Islam, invita muy a menudo a que racionemos, miremos, creamos, pensemos, invita a hacerlo, cosa ajena a los otros dos grandes monoteísmos. Que es un libro que invita a ser entendido, ¿no? Y a que cada uno lo entienda como pueda, según las luces que Dios le ha dado a cada creyente. Es un libro más libre, entonces, ¿no? Más libre y, por tanto, a veces muy mal utilizado. Claro, porque se puede sacar... Pues si eres malo, Claro. lo entiendes mal. Y si lo quieres entender mal, lo explicas mal, promocionas este malentendimiento y por esto estamos teniendo tantos problemas con el Islam, con un Islam, en realidad. Con la perspectiva de la historia, ¿cree que en este momento, en este siglo en el que estamos, esas malas interpretaciones del Corán se están extendiendo más? Sí, mucho más. Las razones son básicamente económicas. Tenemos en el mundo actual un conjunto de países y, por tanto, de pensamiento, de gobiernos, esos que yo llamo el petroislam, que están muy enriquecidos, quizá demasiado, y entonces son quienes publican, quienes montan conferencias, congresos, quienes forman imames. Eso quizá es lo que veamos más, porque dan becas los chicos que quieren tener un oficio como es el de ser imam e interpretar, lo estudian en Arabia Saudí o en los países esos del petroislam, y entonces el Islam que se enseña a veces, yo como experta, no como creyente, no me atrevo a llamarles Islam, o mejor dicho, creo que tengo que llamarlos no Islam. Una de las ventajas que comentabas de un Corán abierto a la interpretación, mientras que en el catolicismo existe un papa y unos concilios que te dicen lo que tienes que pensar, y en el judaísmo lo mismo, aquí no hay una autoridad religiosa que modernice el Islam. Quizás también ese es uno de los problemas del Islam, ¿no? Sí, claro, porque quienes quieren modernizarlo, que son muchos, hay muchos grupos, muchos pensadores y muy extendidos, pero estos no disponen de la capacidad económica que tienen quienes hacen una lectura restrictiva, intolerante del Islam. Esto es el grave problema que se tiene actualmente, con un añadido, y es que la inmensa mayoría de musulmanes se saben el Corán de memoria. De pequeñitos se les ha enseñado a memorizarlo, pero saberse el Corán de memoria no quiere decir entenderlo, porque la lengua en que está escrito es la propia de la península de Arabia en el siglo VII, y hoy no hay ningún país que hable aquel idioma, aquel árabe.
Entonces es difícil de entender para un público sin grandes estudios y por tanto el imam le puede decir que dice lo que no dice o que no dice lo que dice. Y esto es un pescado que se muerde la cola. Es peligroso, sí. El Islam, claro, depende de la interpretación, pero Sí. ¿es compatible con la democracia? Sí, hay muchas voces que dicen que no, pero no habrán entendido el Islam o no habrán querido entender el Islam. El Islam ha sido democrático a lo largo de su historia, en periodos mejores y en periodos peores. No estamos ahora en uno de los mejores periodos. Está más la cosa mucho más intolerante por todas partes, ¿eh? La cuestión de la mujer, la cuestión de a rajatabla leer y querer practicar a rajatabla lo que se lee, pero claro, es una cosa, dicen ellos, dictada por Dios. Y yo recuerdo en el siglo VII, y yo creo que Dios en el siglo XXI hubiera hablado de otra manera. No me quiero meter con él, porque no puedo. Él es infinitamente sabio también en el Islam, pero estoy segura que no utilizaría el lenguaje que se utiliza a veces en este libro, que consideran sagrado. La mujer, es evidente que hay un problema con la mujer. En el tratamiento de la mujer, en el caso del Islam, es muy visible porque está el hijab y demás, pero en el catolicismo y en el judaísmo tampoco somos campeones mundiales. ¿Qué pasa con las religiones y la mujer? Ni muchísimo menos somos en el catolicismo ni en el judaísmo, ni muchísimo menos. Y si no, que se lo pregunte la cantidad de mujeres que quieren ser sacerdotes, por ejemplo. Y en el judaísmo ya ni mentarlo. El Corán, en realidad, una lectura completa y fría, es decir, mirada de estudiosa, que es mi mirada. Yo no soy musulmana, no tengo ningún inconveniente en decirlo, pero sí que he intentado entender lo que dice aquel libro y lo que se ha hecho con él. La verdad es que el Corán es un libro que, puedo escandalizar ahora, es un libro feminista. Ya sé que es absurdo en el siglo VII aplicarle este calificativo, pero una cosa es lo que dice el Corán y otra cosa la interpretación que se le da, o a veces yo digo el caso que se le hace. Dicen los musulmanes que Dios les ha hablado, les ha dictado directamente, cosa que no pueden decir los creyentes del catolicismo y del cristianismo y del judaísmo. Dios allí ha inspirado a autores, mientras que en el Islam, según el Islam, ha dictado. Pero aunque digan que les ha dictado, no todos le hacen caso o el caso que le deberían hacer. De hecho, nuestra compañera Beatriz Nogal ha hablado con dos musulmanas, una argelina, otra tunecina. Esto es lo que le han contado. Escucha. Todo lo que pasa con la mujer árabe y musulmana en general es por cuestiones culturales, porque hay muchísimas cosas que el Islam defiende, el Islam y el Corán defiende a la mujer, se dirige al hombre y a la mujer por igual, pero en las sociedades, por cuestiones sociales y que tienen que ver también con la sociedad preislámica árabe, la situación de la mujer, digamos, que es la imagen que se está dando a todo el mundo. Por ejemplo, el tema del velo, nosotros aquí estamos dos mujeres, mi amiga, mi compañera de trabajo, y yo trabajo con ella lleva el velo, yo la voy a respetar, yo no lo llevo, ella me respeta, ¿vale? Y también yo soy una persona que digo que hay una parte práctica en el Islam que no es obligatoriamente que todo el mundo lo va a hacer, ¿vale? Yo, por ejemplo, he decidido no llevarme el velo porque yo he crecido en un entorno en Túnez donde el velo, en la época que yo estaba ahí, no tiene importancia. Ni mi madre lo lleva, pero mi madre, por ejemplo, va a ir a otro país y lo tiene que poner para respetar a la gente ahí. Yo creo que el Corán viene el mensaje del Corán viene de una forma tan abierta y tan abierta a muchas interpretaciones, y cada persona tiene la responsabilidad de interpretar a los mensajes que hay en el Corán de acuerdo con sus creencias, de acuerdo con sus circunstancias. La gente aquí algunas veces tienen razón en decir que
el Islam para mí es una religión que tiene muchas cosas negativas y todo esto. Porque los que hacen los atentados meten el nombre del Islam. ¿Vale? Cualquier acto terrorista al inicio predican y dicen en el nombre de Allah. Entonces, ¿qué pasa? Somos responsables también. Nosotros somos responsables en esta parte, no solamente la prensa del mundo occidental o bien de Estados Unidos. Yo siempre he dicho que el Islam y el Corán nunca anula la razón de las personas, ¿vale? Respeta al máximo la razón humana. Si ves que algo no te entra a la cabeza, eso significa que no lo tienes que aceptar y no tienes que creer en este mensaje, digamos, porque no viene a complicar la vida, o sea, el Corán no viene a complicar a la vida de nadie. Yo la verdad me gustaría separar entre la lectura del Corán y entre todo lo que es político. Una vez vamos a llegar a la separación y no usar el Islam para justificar. Es muy importante para mí. Pero también es la falta de información. La falta de información es la que hace todo esto. Yo creo que basta con nosotros que somos musulmanes, que vivimos en una sociedad occidental, nuestro deber es corregir estos conceptos tan erróneos sobre el Islam. Y distinguir o dejar muy claro que no todos los musulmanes son extremistas. ¿Dolores, el Corán impide realmente que reciban educación las mujeres? Al contrario, el Corán y todos los pretendidos dichos del profeta del Islam dicen cosas como busca el saber aunque sea la China. Esto no es coránico, es del dicho del profeta. Hay uno que me gusta mucho que dice: es preferible la tinta de los sabios que la sangre de los mártires. Va por ahí, ya me entiendes. Aprovecho para decir que estoy muy de acuerdo casi con todo lo que han dicho estas dos chicas musulmanas. Simplemente yo no creo, cuando leo el Corán, que existe allí la obligatoriedad de llevar velo. Existe la obligatoriedad de no mostrar el sexo, para hombres y para mujeres. Pero taparse el cabello, la palabra cabello no aparece en el Corán, es decir, que aquí hay una primera deformación que, como decía la primera de las que he hablado, quienes llevan velo lo llevarán por cuestiones culturales, del mismo modo que nuestras abuelas y bisabuelas, las ricas llevaban sombrero y las rurales o las pobres llevaban el mismo velo, pañuelo en la cabeza. ¿Permite la ablación el Corán? Ni siquiera habla de la circuncisión masculina. Esto es precisamente una influencia de que los árabes son también semitas como lo son los judíos. Para los judíos la circuncisión masculina es obligatorio como símbolo de la Berit, es decir, de la alianza de Dios con su pueblo escogido, que ya tiene narices tener uno y no tenerlos todos, pero esto ya es una cuestión de Dios, digo yo. Y por simpatía, los musulmanes, los árabes, también se circuncidaban. Yo a mis alumnos en clase les decía siempre: no pasa nada. A los chicos, si os queréis convertir al Islam, quedaréis enteritos, no os dejéis cortar nada. Y la ablación, evidentemente, ni siquiera sale, ni siquiera. Pero me gustaría puntualizar, perdone, es bueno que no hablemos de ablación, es mejor que se hable de mutilación genital, porque la ablación muchas veces no se entiende qué es, o se puede matizar, mientras que mutilar es cortar del cuerpo humano algo que es innecesario desde el punto de vista sanitario. O sea, y esto lo prohíben los códigos de los países civilizados. Por tanto, mutilar siempre ha de estar prohibido. El problema es Arabia Saudí, la interpretación del wahabismo, que da una visión herética del Islam, pero con los petrodólares, como decías, se ha convertido en la versión buena. Y es la que tenemos un poco más aquí, infiltrada en muchas mezquitas, ¿no? Es una desgracia y yo hablo mucho con la gente, me piden
conferencias, charlas, y el problema que estoy viendo desde hace ya años, 5, 6, 10, y es que Arabia Saudí envía gratuitamente traducciones del Corán. La palabra traducciones la tengo que poner entre comillas, porque si cotejas el texto árabe y la traducción, que suele estar en un español perfecto, en un catalán, en un francés perfectos, no coincide la traducción con lo traducido. Y entonces me encuentro que al acabar una charla se me acercan musulmanes con toda su buena fe diciendo, oh, qué bien, ahora yo puedo entender el libro de Dios, porque ya lo tenemos en castellano, lo tenemos en francés, en vasco, en lo que sea. Y claro, es difícil y es duro decirles, no lo lea porque esto no es una traducción de la palabra de Dios. Si ya decimos traductore, traditore, ¿quién es el majo que se atreve a traducir algo de un ser omnisciente? Pero en este caso no va por aquí la cosa. Hay mala fe, hay ganas de deformar la palabra de Dios. Usted ha dicho wahabismo, algo herético. Creo que la palabra herético no forma parte del Islam, pero evidentemente la manera de decirlo es los wahabíes, los gobiernos wahabíes, porque son a quienes puedo juzgar, no pertenecen al mundo del Islam tal como Dios manda. Yo los quito, los aparto de la comunidad del Islam. He matizado y he dicho los gobiernos, porque puede haber personas en Arabia Saudí o los países del Golfo en general que practiquen un Islam como Dios manda. Yo decía al principio que los políticos no entienden lo que es el mundo árabe, no entienden el Islam. Me refiero sobre todo a los políticos que se han dedicado a invadir determinados países en las últimas décadas. Sí. Pero anda que los medios de comunicación, seguramente anda que no cometeremos pecados de inteligencia. La verdad es que muchísimos, lo siento. Pero yo siempre digo que primero, los que hablamos sobre Islam, primero tenemos que deseducar la mala educación que existe en todas partes. Y España es uno de los países con peor educación respecto al Islam, porque tenemos un periodo de gobierno islámico de 800 años que mal llamada reconquista y mal llamada conquista, he invertido el orden, me he equivocado. Pero España es de los que los países de los que sufren más esta malevolencia contra el Islam. Con instrucción y con educación esas cosas desaparecerían, pero es difícil. Primero, como decía, hay que deseducar y luego volver a empezar a educar y explicar el Islam verdadero, el Islam teórico, porque no será el mismo el del que gobierna en tal sitio de los países del Golfo que el que de una persona que vive en Nueva York o que vive en Madrigal de las Altas Torres. Claro. Lo mismo pasa con el cristianismo. Todavía tenemos, más de uno, pero hay un obispo que se presenta en los actos con una cola roja de 5 metros de largo, y hay obispos que viven en pisos y predican la pobreza. Es decir, que también tenemos en casa diferencias muy notables. Dolores, te agradezco la conversación. Quería una última reflexión con usted, porque usted vivió hace años, tristemente, la pérdida de su marido en un atentado terrorista. Sí. Su marido, además, era alguien a quien los oyentes de esta casa recuerdan con enorme cariño, porque era un contertulio con Gemma Nierga, era Ernest Lluch. Sí. Y usted vive en Barcelona. Yo me pregunto, estos días cuando sale a la calle y ve estos contenedores ardiendo y estas cosas, si siente una tristeza especial. Siento tristeza, siento molestias, es muy molesto, siento comprensión. Más me han molestado los años de condena que se han dictado, de sentencia. Es decir, siento una serie de cosas contradictorias que hay que aprender a aguantar y a vivir con ello. Yo ahora no vivo en Barcelona, pero voy todas las semanas. Entre otras cosas, tengo una hija y una nieta allí y hago de canguro de la nieta, que es de las cosas buenas de estar jubilado. Pero la semana pasada no me atreví a ir a Barcelona, por miedo a no llegar, por miedo a que me tuvieran 3 horas en la autopista y por miedo a vive en el ensanche, por tanto son inconvenientes. La semana que viene pienso ir contra viento y marea,
hay que ser también valiente en la vida. Es curioso que has dicho esa palabra que también mencionó el otro día otro colaborador de este programa, que es Bru Rovira, la palabra contradicción, ¿no? Cómo en la cabeza pueden vivir esos dos sentimientos, Sí. el de comprensión y Sí. el de tristeza, ¿no? Es innato. Yo creo que el hombre, el ser humano que no tenga contradicciones ya debe ser un espíritu puro y por tanto no entra en la categoría de humano. Todos tenemos contradicciones, o yo creo que todos deberíamos tenerlas. Dolors Bramón, que es doctora en Filología Semítica, profesora emérita de Estudios Árabes en la Universidad de Barcelona. El último libro que ha publicado en Editorial Fragmenta se llama El Islam hoy. Dolors, un beso muy fuerte como siempre. Muchísimas Muchas gracias. gracias. Hasta luego. ¿Con qué te despides, Ramón? Fusión flamenco árabe, música árabe. Hubo un programa en Radio Nacional hace muchísimos años que era primero música árabe antigua, después flamenco antiguo. Y yo nunca supe que eran dos programas, siempre pensé que era el mismo. Hasta luego. Chao. Mío. Sueño. A vivir que son 2 días. Javier del Pino.